capítulo 8. Hermano Mauricio, ¿usted está escuchando bien ahí al fondo? ¿Sí? Más o menos, dice. ¿Cómo están los hermanos Gutiérrez? ¿Se están oyendo bien? Gloria a Dios. Bueno, los demás hermanos, levántenme la mano todos los que están escuchando bien. Es importante que escuchen bien. Todavía no tenemos un sonido adecuado, pero tratamos de hacer lo posible para que usted escuche bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Capítulo 8 de Mateo. Usted sabe que hay dos tormentas que narran los evangelios que tuvieron que experimentar los discípulos del Señor. Solo que de esas dos tormentas, una de esas tormentas era con Cristo en la barca. La otra tormenta era sin Cristo. ¿Cómo le gustaría a usted pasar sus tormentas? ¿Con Cristo o sin Cristo? Bueno, rápidamente todos decimos que con Cristo queremos pasar las tormentas. Y hoy quiero compartir con ustedes, aquí en Mateo 8, la tormenta con Jesús. ¿Qué principios, qué enseñanzas, qué ministración de parte del Señor podemos sacar acerca de cómo enfrentar las tormentas cuando está Jesús con nosotros? Tal vez si mejoramos un poquito más el sonido, hoy lo siento un poquito como que charlea, no sé. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si hay que bajarle agudos. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermanos que están por allá? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí está mejor. Bueno, dice el verso 23, y déjeme leerle rápidamente esos versos para que tengamos un buen contexto, y luego vamos, en el poco tiempo que tenemos, a tratar de trasladar lo que el Señor puso en nuestro corazón. Dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de pronto, 8:23 estamos de Mateo, dice: y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido, y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Inclina su rostro un momentito. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú siempre tienes una palabra que darnos a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, las familias aquí representadas, las que nos ven por medio de internet. Que tu palabra llegue, Señor, hasta cada uno de ellos y aquellos que puedan oír este mensaje posteriormente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que yo logro ver aquí, hermanos, es que el Señor invita a sus discípulos que acababa de llamar, los invita a que entren a la barca. Y es llamativo que el llamamiento, si usted me acompaña al capítulo 4 de Mateo, un poquito antes de ese capítulo 8 que acabamos de leer, en el verso 18 vemos nosotros cómo fue el llamamiento de estos discípulos. A veces vemos como que el Señor llamó a todos juntos, pero los evangelios nos narran que fue primero a 4 de ellos. Y usted puede notar ahí en el capítulo 4 que a estos los llamó siendo ellos pescadores. Veamos el 4:18, lo que dice la Biblia. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. De la misma manera lo hizo con Juan,
y lo hizo con Jacobo. ¿Se acuerda que ellos eran hijos de Zebedeo y tenían un sobrenombre? No sé si el sobrenombre se lo pusieron antes o después, pero les llamaban los hijos del trueno. O sea que ellos tronaban, eran de carácter fuerte, por alguna razón les llamaron hijos del trueno. ¿Habrán aquí hijas del trueno? Se me quedan viendo, ¿verdad? ¿O hijos del trueno? Hay que ver, aquí en el templo todos nos vemos tranquilitos, ¿verdad? Pero ¿cómo seremos en casa? Ahora, lo lindo es que el Señor llama a estos 4 pescadores, y llama la atención también que cuando los llama a estos 4, ellos como pescadores seguramente sabían nadar, ¿cierto? Como pescadores seguramente también ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Es extraño que en un lago hayan tormentas, porque aunque le decían Mar de Galilea, en realidad es un lago. ¿Quiénes han ido a Israel y han paseado por el Mar de Galilea? A ver, para que nos dé envidia, levanten bien la mano. Ahí le pueden preguntar a los hermanos de este lado. Ellos ya tuvieron la oportunidad. ¿Y cómo vieron el lago? ¿Era manso, era tranquilo o había un poco de olas? Un poquito de olas, pero no muchas, ¿verdad? Como para que les diera miedo a ustedes, ni que se marearan. Entonces es extraño que en un mar, mejor dicho, en un lago que generalmente tiende a ser muy tranquilo, se levanten olas que puedan causar temor a los que estaban acostumbrados a navegar en ese lago, porque ahí pescaban. ¿Y cuántos saben que se pesca de noche? Generalmente se busca ir a pescar de noche. Entonces, yo no sé si usted alguna vez ha pasado en una pequeña lancha en un lago. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Bueno, yo la tuve una noche como a la 1 de la mañana, que tuve que trasladarme de un punto del lago de Atitlán hacia otro lugar donde iba a dormir. Y la lanchita con motor era pequeña. Íbamos unas 10 personas ahí, sin ningún tipo de protección, sin chalecos. Y recuerdo que como a unos 50 metros antes de llegar a ese lugar, lo que a mí me llamó la atención antes de lo que pasó es que el agua, como ese es un lago bien profundo, ¿verdad? El agua parecía petróleo en la noche, negro completamente, no se miraba absolutamente nada. Negro abajo y negro arriba. Algunas estrellas se miraban por ahí. Pero se dañó el motor. Y cuando se paró el motor, había un poco de oleaje y la lancha empezó a moverse. Y yo dije, Señor, si esta cosa se voltea, yo no soy un buen nadador, Señor. ¿Qué voy a hacer? No creo poder nadar 50 metros y este lago es famoso por ser profundo. Señor, ¿qué voy a hacer? Y entonces recuerdo que como había un mecánico, entonces llamaron al mecánico que iba ahí para que arreglara esa cosa, pero la lancha cada vez que se movía más, hermano. Yo dije, voy a ver qué hago aquí. Gracias a Dios que el Señor quería todavía que su pastor estuviera unos años más y el Señor nos guardó a todos los ministros. Hubiera sido un terrible accidente, ¿verdad? Éramos como 12 pastores y realmente nos permitió llegar a ese lugar. Pero a pesar de que no había una tormenta, yo me asusté. Y me imagino que tal vez usted se hubiera asustado. Ahora, ¿cómo es posible que estos hombres se asustaron si estaban acostumbrados realmente a ver algún tipo de movimiento, de oleaje? Entonces me parece a mí, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, que esta era una tormenta no natural. Algo había estado o iba a suceder cuando el Señor, si usted me acompaña, es interesante ver cómo, me parece que es en Lucas, déjeme ver si yo lo tengo aquí apuntado, donde vemos nosotros que, sí, me parece es Lucas capítulo número 5, si usted me acompaña, que es un paralelo a este pasaje. Y llama la atención, dice en el verso 2, y viendo 2 barcas que estaban cercas a la orilla,
Perdón, este es el llamamiento, permítame, tengo que buscar el pasaje paralelo, es Lucas 8, un poquito más adelante, porque aquí hay un detalle que que no se ve claramente en Mateo. Es capítulo 8, verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Así dice su versión. 8:22 de Lucas. Mire, cada vez que el Señor va a permitir una tormenta en nuestras vidas, yo quiero que usted medite sobre eso. Seguramente es porque quiere que usted pase a nivel, que usted pase a otro lugar, que usted experimente algo que no lo haga ser la misma persona. Hoy en día, en medio de esta pandemia, yo creo que nosotros hemos experimentado diferentes tormentas, ¿no es cierto? De todo tipo. Usted póngale su propio nombre de acuerdo a su experiencia y no sabemos todavía qué viene. Pero lo cierto es que cuando el Señor aquí en Lucas, y Lucas es mantiene ciertos datos que no aparecen en los demás evangelios, dice: pasemos al otro lado del lago. Esa fue la instrucción. Primero, en Mateo los invita a pasar a la barca. Y eso, hermano amado, si nosotros lo vemos o lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuándo fue que el Señor Jesús lo invitó a usted a su barca? O sea, ¿cuándo el Señor lo invitó para que usted entrara con Él? Y la barca nos habla de estar cercano a Él, estar en comunión con Él, porque Él no invitó a todos los que hablaban o que Él les compartía la palabra, sino que invitó solamente a sus discípulos. Y eso tuvo que haber sucedido no cuando usted vino por primera vez a una iglesia evangélica, sino que cuando el Señor se le reveló a usted y empezó a hablarle a su corazón y empezó usted a tener comunión con Él. ¿Usted recuerda cuándo nació de nuevo? ¿Usted recuerda cuando el Señor se le reveló a su vida? Es como haberlo invitado a la barca. Lo que no sabe usted es qué experiencias quiere el Señor que usted tenga navegando en esa barca. Lo lindo es saber que Él va ahí en esa barca, va en la barca de nuestra vida, va en la barca de nuestra familia. Aleluya. Pero es interesante cómo Mateo nos indica siempre en el verso 23 y 24, dice: y he aquí, 8:24 de Mateo, que se levantó en el mar, pero no es el mar como lo conocemos nosotros, como cuando usted va al puerto de San José, que ese sí tiene oleaje. Es el mar de Galilea, es un lago. Insisto en eso. Una tempestad tan grande. Marcos y Lucas dicen, cuando hablan del mismo pasaje, que la tempestad era violenta. Ahora, si usted es acucioso, se va a dar cuenta cuando lo lea más despacio en casa, porque ahora invitamos a que usted estudie en casa los pasajes de los mensajes, porque no podemos explicarlos con mucho detenimiento, y al escucharlos usted, o mejor dicho, al leer usted un poquito más amplio, va a poder oír de parte del Señor lo que Él le quiere decir a su vida y a la mía. Entonces dice que la tormenta era violenta, pero ¿a dónde los quería llevar el Señor? Pasemos al otro lado. ¿Cuál era el plan? ¿Qué dice en su Biblia un poquito más adelante? Después del verso 27, el verso 28. Capítulo 8 de Mateo, verso 28. ¿Qué dice? ¿A dónde quería llevar? ¿A qué experiencia quería llevar el Señor a sus discípulos? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Dice, cuando llegó a la otra orilla, que era el plan, ¿está de acuerdo conmigo? A la tierra de los Gadarenos. ¿Se acuerda usted qué sucedió ahí en esa tierra? Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ver a un endemoniado o una endemoniada? A ver, levanten su mano sin pena. ¿Tan poquitos? Ay, es que hermano, yo no quisiera tener esa experiencia. Bueno, nadie quisiera tener ese tipo de experiencias, pero el Señor quería que sus discípulos empezaran a ver no solo quién era Él que podía
detener los vientos, detener la tempestad, parar las tormentas, sino que también quería que sus discípulos pudieran ejercitar su fe en experiencias como estas. Y es que mire, es llamativo tan pocos que hayan tenido la experiencia de ver a un endemoniado. ¿Y cuántos han tenido la experiencia de echar fuera demonios? Poquitos. ¿Y cree usted que todavía el evangelio en el que nosotros creemos nos da poder como ungidos para echar fuera demonios, hermano? Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Y hay muchos endemoniados ahora, lo han habido en todas las generaciones, y la iglesia del Señor está llamada, hermano, a estar preparada para echar fuera demonios. Por eso el Señor quería que salieran de su comodidad. En Mateo capítulo 5, en capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, en el capítulo 5 se habla de las bienaventuranzas. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 el Señor les enseña un montón de cosas tan tremendas sobre la oración, sobre principios que el Señor les quería dar. Pero yo quiero que usted entienda que aquellos discípulos que acababa de llamar, que tenían su religioncita judaica, su religión, aunque tenían un Dios verdadero, estos pescadores probablemente no iban al culto, quizá no siempre iban a una sinagoga. Estos discípulos que el Señor llamó, donde había un Mateo que era el recaudador de impuestos, donde habían dentro de los 12 hasta uno que iba a traicionarlo como Judas o como Tomás. Todos ellos, si usted los estudia, se va a dar cuenta que ellos no tenían características muy especiales para que el Señor los llamara, pero el Señor los llamó porque quería llevarlos al otro lado, donde ellos realmente se pudieran desarrollar. Y el Señor a cada uno de nosotros, no importa si eres niño, joven, adulto o muy anciano, Dios te quiere llevar al otro lado, a otra experiencia. Por eso va a permitir situaciones difíciles en nuestras vidas. Yo creo que no es casualidad la pandemia. Después de casi un año, nosotros tenemos que haber reflexionado que esta pandemia que agarró a todo el mundo, y donde han muerto ministros, donde han muerto ancianos, donde han muerto diáconos, ovejas, de todo, y también por supuesto los inconversos, millones de personas que han muerto y familias que han quedado enlutadas. Sin duda Dios tiene un plan para todos. Es maravilloso darnos cuenta entonces que el Señor dice: y vinieron sus discípulos, verso 25. Bueno, el 24 al final me interesa leer ese detalle. Siempre estoy en Mateo. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Deben haber sido olas ya más grandes. Pero ¿qué pasaba con Jesús? ¿Qué dice el final del verso 24? Que Jesús dormía. A ver, usted no tiene que perder de vista que el verbo hecho carne, dice Filipenses capítulo 2, que se vació del ser igual a Dios. Era un hombre como usted y como yo. Claro, era el Hijo de Dios y era perfecto hombre, perfecto Dios. Hoy muchos estudiosos se hacen bolas porque están buscando exclusivamente la humanidad de Cristo. Y como no hay revelación, no pueden ver en este hombre que se cansaba, que era débil, no pueden ver al Hijo de Dios. Pero nosotros, por la fe y por la revelación, sabemos que Jesús era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Amén. Entonces vemos nosotros que Él dormía. Le digo esto porque muchas veces pensamos nosotros y decimos: es que Él era Jesús, ¿verdad? Que así nos excusamos. Es que Él era santo. Es que aquí y acá. Y esas son excusas para que nosotros no nos demos cuenta que un hombre lleno del poder del Espíritu Santo puede hacer la diferencia frente a cualquier situación y cualquier tormenta. El Señor, cuando fue bautizado en el río Jordán, usted recordará que Él llega a Juan el Bautista. Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero sucedió algo. El Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma, dicen los evangelios. Y el misterio de la piedad en primera Timoteo capítulo 3 y verso 16 dice: he aquí grande es el misterio de la piedad. Pero una de las frases que dice es que Jesús fue vindicado
o justificado por el Espíritu. Eso significa que todo lo que Él hizo, lo hizo bajo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hermanos amados, en lo más fuerte de la pandemia del 2020, que todavía continúa, pero entre mayo y junio y julio fue uno de los picos más altos que en Guatemala hubo, donde habían más de 1,500, me parece, contagios. Durante ese tiempo yo hablé acerca a Betel desde lo que es las redes, porque no teníamos otra opción, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces Jesús, ¿qué hacía que Jesús durmiera mientras sus discípulos estaban amedrentados, estaban temerosos? Usted no me dejará mentir que cuando empezó la pandemia, o por lo menos cerraron el país en marzo, abril y mayo, hermano, yo me llamaba la atención que en la red se conectaban 150 personas. Decía, son 150 familias. Y todo el mundo se conectaba. Pero una vez empezó a amainar las cosas y empezamos a entender qué era lo que estaba sucediendo, usted no me dejará mentir, y quizá usted fue de los que ya no se conectó mucho. Empezó a hacer otras cosas, porque al fin y al cabo usted tiene sus prioridades. Solo que las prioridades del Hijo de Dios debería de ser estar buscando lo de arriba y no lo de abajo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Bueno, todavía estoy en verde, gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Perdón, pero a veces mi garganta necesita algo. Gloria a Dios. Bueno, gracias, Dios te bendiga. Muy bien, entonces, hermano amado, ¿qué significa que el Señor estuviera dormido cuando la tormenta hacía que la barca casi estaba a punto de voltearse? ¿Qué sucedía en Jesús en ese momento? Tenía paz. Eso quiere decir que una persona llena del Espíritu Santo tiene paz. Pero ¿qué otra cosa puede pensar usted que hacía que Jesús estuviera tranquilo, estuviera durmiendo en medio de las tormentas? ¿Qué significa dormir? Es reposar. Y dígame usted sinceramente, si cuando hay una tormenta en nuestras vidas nosotros descansamos, reposamos en las tormentas, o estamos demasiado inquietos. Hay gente que no duerme porque a otro día tiene que pagar una deuda y no tiene el dinero. Ese es un tipo de tormenta. Porque un miembro de la familia tiene COVID y está en el otro cuarto y está aislado y no sabe si va a amanecer. Ese es otro tipo de tormenta, y puede ser cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de situación. Pero el Señor dormía. Si algo nos quiere enseñar el Señor en medio de nuestras tormentas, en medio de lo que estamos viviendo, es a reposar en Él. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. Entonces, si algo había en la persona de Jesús, viéndolo como un hombre, era una perfecta comunión con el Señor. Él podía hablar con Él. Le gustaba tanto dialogar con su Padre que Él tomaba horas en la madrugada, se levantaba muy de madrugada, igualito que nosotros, para orar por horas. O pasaba, dicen los evangelios, toda la noche orando en esa perfecta comunión con Él. Y eso hizo de Él un varón poderoso en Dios. Pero ¿será que eso solamente lo puede desarrollar Él o nosotros también? Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, le deben haber gritado, ¿verdad? Sálvanos que perecemos. Bueno, por lo menos ellos ya habían entendido que el Señor podía hacer la diferencia. ¿Usted ya entendió que Cristo en su barca puede hacer la diferencia? Sí, ya entendimos que Cristo en nuestra familia puede hacer la diferencia. Ya entendimos que Cristo en la empresa puede hacer la diferencia.
Muchas personas realmente han tenido enormes problemas económicos porque la pandemia ha limitado a los clientes, ha limitado las entradas, ha hecho que empresas pequeñas, medianas y grandes se terminen. Muchas personas han quedado sin trabajo o por lo menos les han bajado el sueldo. ¿Se recuerda usted que a algunos les bajaron el sueldo a la tercera parte de lo que ganaban antes? ¿Cómo se puede vivir con la tercera parte si apenas se podía vivir con el 100%? Yo estoy seguro que muchos de los que tuvieron esas experiencias y son hijos de Dios, lo más seguro es que experimentaron milagros financieros, porque el Señor puede hacer milagros financieros. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? ¿Por qué teméis? El gran problema de nosotros los humanos es el temor. ¿Cuántos aquí jamás han sentido temor? ¿Habrá alguien que no haya tenido esa emoción que es el temor, el miedo? Ninguno, ¿verdad? Sospecho que hasta los fetos que se están desarrollando en el seno materno tienen miedo a nacer, algunos de ellos, por eso no nacen, cuesta. Hay mucho trabajo fetal ahí, mucho trabajo, mucha labor de parto, y algunos no quieren venir, quizá porque tienen temor. O sea que esa experiencia puede ser aún desde el mismo vientre. Todo aquello que nosotros creemos que se va a dar en nuestras vidas y que lo imaginamos, ¿usted se ha dado cuenta que muchos de los temores jamás se llevan a la realidad? ¿Cuántos de ustedes pueden contabilizar enormes temores que han tenido y que jamás se cumplieron? Ahora, dice la Biblia que por el temor a la muerte el diablo tuvo esclavizados a los hombres. Entonces la mejor arma del enemigo de nuestras almas es el temor. Y los discípulos del Señor, el Señor los discierne cuando se despierta y les dice: ¿por qué teméis? Ahora, parece una pregunta ilógica, parece una pregunta rara, porque las olas estaban casi hundiendo el barco. Acuérdese que solo se bamboleaba donde yo iba en esa barquita en el lago de Atitlán y yo tenía temor, porque pensaba que si me caía me iba a ahogar, no iba a poder nadar, no iba a poder soportar una distancia tan larga. Por misericordia de Dios no pasó absolutamente nada, pero el temor estuvo ahí. O sea que muchos de los temores que vienen a nuestra vida, el enemigo lo utiliza para paralizarnos. ¿Usted se ha dado cuenta que el temor paraliza? ¿Cuántos han pasado en esas atracciones en algún momento que ahora hacen en diferentes partes del mundo, donde hacen puentes de vidrio? Y cuando uno camina en esos puentes se ve una gran altura, un gran abismo hacia abajo. ¿Cuántos han sentido que cuando están en un edificio muy alto y se ponen en la orilla y empiezan a ver así, sienten algo en el estómago, sienten algo raro? Sí, ¿verdad? Muchos. Y hay videos donde aparecen, porque me parece que por ahí por la China han hecho esas cosas, y aparecen personas que se agarran y no pueden ni caminar y gatean porque sienten algo terrible, un temor, y no se van a caer. Pero son emociones muy fuertes, y el Señor fue directamente a la emoción que estaba haciendo que sus discípulos demostraran una cosa: que no tenían fe. En otras palabras, hermanos, a menos fe, más temor. A más fe, menos temor. ¿Dónde andará usted y dónde andaré yo? Si aquí está menos fe y aquí está más fe, a menos fe, más temor. Es inversamente proporcional. En la medida que usted y yo tengamos más fe, habrá menos temor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros desarrollar? Y lo que el Señor quería que sus discípulos, en esa tormenta donde Él iba y les podía ministrar, porque está ministrando sus almas. ¿Y cómo lo está haciendo? Por medio de su palabra. Porque les está diciendo: ¿por qué teméis? Y Él les había demostrado con hechos que Él no temía porque iba durmiendo.
estaba en reposo. No era que él no pudiera percibir lo que estaba sucediendo, pero él reposaba en su Padre. ¿Estaremos nosotros reposando en nuestro Padre celestial? Porque no podemos perder de vista que nosotros los cristianos hablamos de Jesús y de Jesús y de Jesús porque es nuestro Salvador, obviamente. Pero también tenemos Padre. ¿Aló? Es el Padre celestial. ¿Está de acuerdo conmigo? Y dice que eres un Padre bueno, que sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Porque si los padres malos lo hacen, ¿cuánto más Él dice nos dará al Espíritu Santo? Y no es casualidad que mencione no cualquier cosa de la tierra, sino que mencione un bien celestial, como es que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos llene. Entonces, inmediatamente después de decirle ¿por qué teméis?, les dice una frase que no nos gustaría a nosotros escucharla de parte de Cristo. Hombres, entiéndase mujeres también, pero ahí iban solo hombres. Hombres, mujeres de poca fe. ¿Qué dice el mío el Señor? Esos discípulos iban en esa experiencia, al inicio del ministerio del Señor. No sabemos exactamente cuántos meses habían pasado de su llamamiento, pero ellos todavía no habían desarrollado su fe. ¿Cuántos años lleva usted de caminar con Dios? Me acabo de convertir, gloria a Dios, qué bueno. Pero muchos de aquí llevamos muchos años de caminar con el Señor y hemos pasado tormentas con Cristo y sin Cristo. La tormenta sin Cristo la vamos a ver en el segundo culto. Usted ya no va a poder estar, pero la puede chequear después para ver cómo se pasan las tormentas sin Cristo y qué es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Será que usted y yo tenemos poca fe, hermano? Va a depender cómo usted enfrente las tormentas. El Señor había hablado de muchas cosas en la teoría, capítulo 5, 6 y 7. Pero ahora, en el capítulo 8, el Señor de Mateo los llevó a una experiencia donde los probó, pero vio que no había fe en ellos. No es posible que después de 10, 15, 20, 25 años, frente a la tormenta, frente a las diferentes situaciones adversas, nosotros no tengamos fe. Me queda un poquito de tiempo. Entonces, levantándose, acuérdese que estaba dormido. Lucas dice que iba en la popa. ¿Qué es la popa en un barco, hermanos? Yo no soy marinero. Tampoco por ti seré, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Reprendo. Pero ya se ríe usted, ¿verdad? Bueno, ¿qué es la popa de un barco? ¿La parte de adelante? ¿La popa? ¿La parte de arriba de un barco? Ok. Pero es adelante, ¿verdad? Arriba, pero adelante. Ahí va él. Parece que agarró una pieza que estaba por ahí, que Lucas, no recuerdo cómo le dice, un cabezal me parece, y ahí se durmió el Señor. Entonces él obviamente estaba acostado, estaba en reposo, pero se levantó. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos que levantarnos de nuestra situación de temor, de nuestra situación de confusión, de nuestra situación de falta de fe? Tenemos que levantarnos. Esta mañana es para que usted, hermano, le pida al Señor con todo su corazón que si su fe es pequeña, crezca, porque la fe crece, Señor. Haznos crecer la fe, aumentanos la fe. Fíjese que en mi Biblia, en esta versión dice que el Señor reprendió. ¿Cuándo se reprende? Nosotros que hemos aprendido, ¿cuándo hay que reprender, hermano? Dígame. ¿Cuándo reprende usted? ¿Alguna vez ha reprendido usted? Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda obra del enemigo en mi casa. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Cuándo se reprende entonces? Cuando el enemigo está metiendo sus manos. Cuando hay una batalla espiritual. Uno mira que un hijo se está portando tan mal que de repente está endemoniado. Y realmente a veces se presenta esa experiencia en casa. ¿Aló?
¿Ha orado usted por un miembro de su familia y cuando ora, ese miembro de la familia empieza a vomitar y a vomitar y a vomitar y usted dice, oh, sí estaba enchamucadito? ¿Aló? ¿Aló? Muchos creen que eso no puede suceder hoy, que eso solamente quedó en el principio de la iglesia. Hermano amado, estamos en una iglesia pentecostal que creemos que lo que la palabra dice es cierta. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿O usted ya no lo cree? Mire, yo vengo de la tradición evangélica. Pasé 10 años ahí, desde los 11 años hasta los 22 años. Me llenaron de teología, me llenaron de conocimiento, oí tremendos predicadores, estudié Biblia desde los 14 años, pero nunca vi un endemoniado. Nunca vi una persona ser bautizada con Espíritu Santo. Nunca vi la manifestación ahí de los dones del Espíritu. Y entonces el Señor en una ocasión me enseñó que cuando nosotros no creemos en muchas de las cosas que aparecen en la palabra, eso no se manifiesta. Pero cuando nosotros empezamos a tener revelación, el Señor, y eso fue lo que hizo el ministerio Selim. El hermano Otto venía de una denominación como la mía, tradicional, que no se creía en el hablar en lenguas, no se creía en el bautismo con Espíritu Santo, no se creía en los ministerios. Él estudió también y le dieron conocimiento, pero el Señor en su casa, usted recuerda, si ha oído su testimonio, dice que el Señor lo bautizó en su casa y de una manera sobrenatural. Y entonces él entendió que había algo más. Él entendió que había algo más que solo teología y conocimiento. Y entonces el Señor lo usó como instrumento para levantar un movimiento lleno del poder del Espíritu. Y nosotros venimos de ahí, pero no parecemos. ¿Aló? ¿Aló? No pareciera que tuviéramos ese ADN. Independientemente de eso, si usted no viene de Ministerio Selim, hermano, yo lo que le quiero decir es que la Biblia lo que dice se cumple para todo aquel que se atreve a creerle a Dios. Ya me pusieron la roja, así que yo tengo que terminar, pero denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe por qué reprendió? Porque se iba a entrar con 2 endemoniados. Entonces esa tormenta fue de espíritus. ¿Aló? ¿Lo entendemos? Los espíritus querían detener al Señor para que no liberara a 2 endemoniados. Pero el Señor reprendió discerniendo, dice, a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Termino. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Hijo de Dios, el unigénito, el verbo hecho carne, que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Será que un hombre y una mujer llenos del poder del Espíritu Santo puedan tener experiencias como esa? Donde el Señor te encontró en este nivel espiritual y permite una tormenta en tu vida porque al otro lado quiere que tú alcances otro nivel. Me parece que tengo 3-4 minutos y yo quiero leer la letra de un canto que el Señor me dio el 6 de mayo del 2020. Esta letra para mí es muy importante porque recuerdo que a uno de nuestros directores de alabanza yo se la mandé ese día, nuestro hermano Alex Villeda. Y todos los que conocimos a Alex Villeda sabemos cómo el Señor lo usaba para ministrar la alabanza. Era un tañedor. Amén. No se necesita mucho cuando uno es tañedor para que la presencia de Dios fluya. Y recuerdo que con su guitarra él me mandó como a las 11:30 de ese mismo día, muy rápido, me mandó la música. Tal vez, no sé si haya alguien que conozca el canto que pudiera pasar para ayudarme a cantarlo, pero yo le quiero leer la letra y que esa sea la administración. Viene la prueba y creo que todo va a terminar. Eres mi escudo en la batalla, mi pronto auxilio en la tempestad. El coro es: bendita tu misericordia, bendito tu amor, Señor. Bendita tu misericordia, bendito tu amor, Señor.
En tiempos de tribulación, cuando todo parece oscurecer, tu luz irradia por doquier y mi alma se llena de tu paz. La lucha parece no ceder, mi corazón está pronto a desfallecer, mi esperanza está por florecer, mi amado pronto se dejará ver. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Un minuto más antes de que mi hermana lo cante y de repente podemos nosotros seguirlo, aunque creo que no está la letra ahí en pantalla ni nada, pero ya está, gloria a Dios. El hermano Alex, el 14 de mayo, está positivo y ya no sale más del IX. Crucé algunos textos con él cuando todavía tenía carga, porque cuando lo ingresaron no tenía un cargador y no fue fácil el poder llevarle un cargador tan rápido. Pero ¿sabe qué me dijo Alex? Porque yo le dije, este canto fue para ti. 6 de mayo, 14 de mayo da positivo y me dice que la parte final, mi esperanza está por florecer, mi amado pronto se dejará ver. Se lo repetía continuamente en su mente y esa frase ministró a este varón que hoy está con el Señor. Alex pudo entender que en medio de la tormenta, donde la vida está en juego, el único que te puede ministrar es el Señor. Muchos dicen que van a venir peores pandemias, pero eso dicen los hombres. Pero no importa la tempestad, no importa lo que venga, como hijos de Dios nosotros debemos de tener fe. Oigamos el canto y al terminar vamos a orar y nos vamos. Cuando viene la prueba y creo que todo va a terminar, eres mi escudo en la batalla, mi pronto auxilio en la tempestad. Levante sus manos y escuche. Bendita tu misericordia, bendito tu amor, Señor, bendita tu misericordia, bendito tu amor, Señor. Cuando viene la prueba y creo que todo va a terminar, Deje que la letra le ministre en su propia tormenta. eres mi escudo en la batalla, mi pronto auxilio en la tempestad. Bendita tu misericordia, bendito tu amor, Señor, bendita tu misericordia, bendito tu amor, Señor. Padre, yo te doy gracias porque sin importar que tan pequeña o grande pueda ser la tormenta individual de tus hijos que están aquí y aquellos que están sintonizando a través del internet pueda tener, queremos confesar, Señor, que si tú vas en nuestra barca, vamos a reposar.
Y desde que tenemos testimonio, Señor, que tú entraste a nuestra vida, sabemos que tú estás en nuestra barca. Y yo te pido, Señor, que la fe de cada uno en esta hora crezca. En medio de la tribulación, en medio de la tormenta, en medio de las vicisitudes de la enfermedad y de la escasez, yo te pido, Señor, que nos recuerdes que tu propósito no es que nos hundamos o que perezcamos, sino tu propósito es llevarnos a otro nivel, donde la fe, en medio del proceso, en medio de la tormenta, nos hará reposar. Nuestra mente y nuestra alma quizás, Señor, estarán confundidos. Oh Señor, pero que la llenura de tu Espíritu Santo nos recuerde tus promesas y nos permita, Señor, ver donde no se ve, ver los caminos donde no se pueden ver, y las puertas cerradas, verlas abiertas. Yo ministro a tu pueblo, a estas familias, en el nombre poderoso de Jesús, para que reposemos en ti y nuestra fe crezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos despedidos. Pedimos que los hermanos de atrás sean los primeros que vayan saliendo. Y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo. Recuerde siempre reservar con bastante celeridad. Desde el día lunes se abre la aplicación para que usted pueda escoger dónde estar. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Y no se olvide que por internet estamos el día miércoles, pero el día viernes ya abrimos los cultos presenciales. Este viernes hubieron unas 80 personas aquí. Yo me gocé mucho de ver el número de hermanos que lograron venir. Así que el viernes a partir de las 7:30 usted también ya puede reservar para poder acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando viene